¿Sabías que Santa Teresa de Ávila advirtió sobre 5 personas que un cristiano nunca debe ayudar? Esta enseñanza mística, reservada para almas maduras, podría salvarte de graves consecuencias espirituales. ¿Quiénes son estas 5 personas? ¿Por qué ayudarlas pone en peligro tu alma y la de tu familia? En sus escritos místicos, Santa Teresa de Jesús dejó una enseñanza que pocas almas conocen. Existen 5 tipos de personas a las que un cristiano, por amor a Dios y discernimiento espiritual, nunca debe ayudar. No se trata de falta de caridad, sino de verdadera sabiduría celestial. La Santa de Ávila comprendió, a través de sus revelaciones, que ayudar sin discernimiento puede dañar tu alma, abrir puertas espirituales peligrosas y extender consecuencias graves a tu familia durante generaciones. Muchos cristianos, especialmente madres y abuelas, han experimentado angustia, confusión y pérdida de paz interior por ayudar a quien no debían. La culpa, la obligación moral mal entendida y el deseo de agradar a Dios las llevan a dar su tiempo, energía y recursos a personas que solo traen destrucción espiritual. Hoy descubrirás quiénes son estas 5 personas, cómo reconocerlas y por qué Santa Teresa fue tan clara en su advertencia. Si deseas proteger tu alma y la de los tuyos, escribe en los comentarios: Santa Teresa, guíame en el discernimiento. Permanece hasta el último minuto porque cada una de las 5 personas será revelada progresivamente. Y si te pierdes, aunque sea una, podrías seguir ayudando a quien está destruyendo tu paz sin que lo sepas. Antes de comenzar con la primera persona, dale hype si alguna vez sentiste culpa por no ayudar a alguien. Y suscríbete si quieres aprender a decir no con amor y sin remordimiento. Santa Teresa de Jesús no fue solo una monja reformadora ni una simple escritora espiritual. Fue una mística que vivió experiencias sobrenaturales tan profundas que la Iglesia tardó siglos en comprender plenamente sus enseñanzas. Entre sus revelaciones menos conocidas, existe una que ella reservó para almas maduras, para quienes ya habían recorrido un camino de oración y sufrimiento. Esta enseñanza trata sobre el discernimiento en la caridad y específicamente sobre 5 tipos de personas a las que un cristiano nunca debe ayudar. ¿Por qué Santa Teresa guardó esta revelación para almas maduras? Porque sabía que solo quienes han experimentado el dolor de ayudar mal, quienes han perdido su paz interior por dar sin sabiduría, quienes han visto cómo su bondad fue manipulada y su familia afectada, podrían comprender la gravedad de sus palabras sin malinterpretarlas. Esta no es una enseñanza para principiantes en la fe. Es una advertencia mística para proteger a quienes ya conocen el peso de la responsabilidad espiritual. En sus escritos más íntimos, especialmente en las cartas que enviaba a sus hijas espirituales, Santa Teresa advertía sobre la falsa virtud. Hablaba de mujeres que se creían santas por ayudar a todos, sin distinguir entre quien necesita verdaderamente y quien solo busca devorar la energía ajena. La Santa de Ávila conocía bien este peligro porque ella misma lo vivió en su convento. Personas que llegaban con apariencia de necesidad, pero que en realidad traían confusión, división y oscuridad espiritual. Santa Teresa recibió en oración la revelación clara: hay 5 tipos de personas cuya ayuda no glorifica a Dios, sino que abre puertas al enemigo de las almas. Ayudarlas no es caridad verdadera, es complicidad ciega. Y lo más doloroso para muchas madres y abuelas es descubrir que algunas de estas personas están dentro de su propia familia, en su círculo cercano, pidiendo ayuda constantemente mientras destruyen todo a su paso. La primera persona que Santa Teresa advirtió que nunca debe ser ayudada es el murmurador impenitente, aquella persona que vive para difundir chismes, calumnias y división, pero que nunca busca corrección ni arrepentimiento. Este tipo de persona llega a ti con lágrimas, con historias de sufrimiento, te pide consejo, te pide apoyo emocional, te pide que intercedas por ella. Pero en cuanto te vas, continúa sembrando veneno en cada conversación. Santa Teresa fue absolutamente clara.
No des tu tiempo, tu energía ni tu presencia a quien usa tu bondad para seguir destruyendo la reputación de otros. ¿Por qué? Porque al ayudar al murmurador impenitente, te conviertes en su cómplice espiritual. Cada vez que lo escuchas, cada vez que lo consuelas sin exigirle cambio, estás alimentando el pecado que destruye comunidades enteras. Y lo más grave, estás permitiendo que tu paz interior sea robada por alguien que no tiene intención de cambiar. El murmurador impenitente tiene características muy reconocibles. Siempre tiene una nueva historia de traición, siempre fue la víctima, siempre alguien más tiene la culpa. Habla mal de todos, pero contigo actúa como si fueras la única persona confiable. Te hace sentir especial, elegida, porque supuestamente solo a ti te dice la verdad, pero en realidad está diciendo lo mismo de ti a otra persona en este mismo momento. Santa Teresa veía con claridad mística cómo este tipo de persona genera una red invisible de confusión. Las comunidades donde hay un murmurador impenitente nunca tienen paz. Las familias donde esta persona habita nunca logran unidad verdadera. Y lo peor, muchas veces es alguien que se presenta como muy devoto, muy preocupado por la iglesia, muy interesado en el bien común. Pero sus palabras solo traen división. ¿Qué ocurre cuando ayudas a un murmurador impenitente? Pierdes tu discernimiento espiritual. Empiezas a dudar de personas buenas porque esta persona sembró sospechas en tu corazón. Tu oración se vuelve confusa porque tu mente está llena de historias, rumores y juicios. Tu paz desaparece porque constantemente estás procesando información venenosa. Y tu familia comienza a sufrir porque tú misma, sin darte cuenta, empiezas a repetir lo que escuchaste. Santa Teresa enseñaba que la verdadera caridad con un murmurador no es escucharlo, sino confrontarlo con amor. Y si esa persona rechaza la corrección, si continúa en su pecado sin arrepentimiento, entonces la caridad verdadera es alejarse. Sí, alejarse, porque tu presencia solo le da más audiencia para su veneno, y tu bondad está siendo usada para hacer daño a otros. Muchas mujeres cristianas sufren una culpa terrible cuando piensan en alejarse de alguien necesitado. Pero Santa Teresa te diría hoy, esa persona no está necesitada de tu compañía, está necesitada de conversión. Y tu ayuda sin exigencia de cambio solo retrasa esa conversión. Estás impidiendo que Dios actúe en su vida porque tu falsa caridad le permite seguir cómoda en su pecado. Esta es la primera de las 5 personas que Santa Teresa advirtió que nunca debes ayudar. Y si en este momento reconociste a alguien en tu vida, alguien que siempre tiene un chisme nuevo, alguien que siempre habla mal de otros pero contigo actúa como amigo, entonces ya comprendes por qué esta enseñanza es tan necesaria. Pero esta primera persona que Santa Teresa advirtió no es la más peligrosa. Hay otras 4 que están más cerca de ti de lo que imaginas, y la segunda podría estar en tu propia familia. La segunda persona que Santa Teresa de Ávila advirtió que un cristiano nunca debe ayudar es mucho más dolorosa de identificar, porque muchas veces se trata de alguien muy cercano, alguien a quien amas profundamente, alguien por quien has llorado, rezado y suplicado durante años. Esta persona es quien rechaza la confesión y los sacramentos de manera consciente y persistente. Santa Teresa no hablaba de quienes atraviesan crisis de fe temporales, ni de quienes por ignorancia se alejan de la Iglesia. Ella se refería específicamente a quienes viven en pecado consciente, conocen la verdad, saben lo que deben hacer, pero se niegan deliberadamente al arrepentimiento. Son personas que rechazan activamente la gracia sacramental mientras te piden constantemente ayuda material, emocional o económica. Esta persona tiene un patrón muy claro. Siempre está en problemas, siempre necesita algo, siempre acude a ti porque sabe que eres buena, generosa y cristiana. Pero cuando le hablas de Dios, cuando le sugieres que vaya a confesarse, cuando le mencionas que sus decisiones van contra la ley divina, reacciona con ira, con burla o con indiferencia.
Te dice que Dios es amor, que no necesita ir a la iglesia, que su relación con Dios es personal. Y mientras tanto, sigue viviendo en pecado grave sin intención de cambiar. ¿Por qué Santa Teresa advirtió tan severamente contra ayudar a esta persona? Porque al darle tu ayuda sin exigirle conversión, le estás permitiendo creer que puede vivir cómodamente en pecado, mientras Dios y tú lo solucionan todo. Le estás enseñando sin palabras que el pecado no tiene consecuencias reales, que puedes seguir rechazando a Cristo en los sacramentos y aún así recibir las bendiciones que vienen de quienes sí viven en gracia. Santa Teresa veía con claridad mística cómo esta dinámica destruye a ambas partes. La persona en pecado se hunde más profundamente porque nunca experimenta las consecuencias naturales de sus decisiones. Y tú, que intentas ayudar, pierdes tu paz interior porque ves cómo tu esfuerzo, tu tiempo y tus recursos se desperdician una y otra vez. Ves cómo esa persona vuelve a caer, vuelve a necesitar, vuelve a pedirte ayuda, pero nunca cambia. Esta situación es especialmente dolorosa cuando se trata de un hijo adulto, un hermano, un sobrino. Personas que conocen la fe porque fueron criadas en ella, pero que conscientemente la rechazaron. Viven en uniones irregulares, practican lo que la Iglesia condena, se burlan de la moral cristiana, pero cuando tienen una necesidad económica, cuando enferman, cuando sus decisiones les traen sufrimiento, acuden a ti. Y tú, movida por el amor natural y por la culpa de pensar que si no ayudas eres mala cristiana, les das todo. Santa Teresa te diría hoy con firmeza maternal: eso no es caridad, es complicidad. Estás impidiendo que esa persona experimente el vacío que solo Dios puede llenar. Estás retrasando su conversión porque cada vez que la rescatas, le enseñas que puede vivir sin Dios y aún así estar bien. Le enseñas que tu amor reemplaza el amor divino, cuando en realidad nada ni nadie puede reemplazar a Cristo. La verdadera caridad con esta persona es decirle con claridad: te amo, pero no puedo ayudarte mientras sigas rechazando a Dios conscientemente. No voy a ser parte de tu huida de la gracia. Si decides reconciliarte con Cristo, si decides acercarte a los sacramentos, aquí estaré. Pero mientras vivas en pecado grave, sin arrepentimiento, mi ayuda solo te hace daño. Muchas madres y abuelas sienten que esto es crueldad. Sienten que están abandonando a sus seres queridos. Pero Santa Teresa enseñaba lo contrario. Abandonar verdaderamente es seguir dándoles todo mientras ellos rechazan lo único que necesitan, que es la gracia de Dios. El amor verdadero a veces debe permitir el sufrimiento para que el alma despierte. Hay testimonios documentados de personas que solo buscaron a Dios cuando tocaron fondo, cuando ya nadie los rescataba, cuando experimentaron las consecuencias reales de sus decisiones. Y esas mismas personas, después de su conversión, agradecieron a quienes tuvieron el valor de no ayudarlos mientras vivían en pecado. Porque esa firmeza amorosa fue lo que finalmente los llevó a buscar lo único que podía salvarlos. Santa Teresa vivió esto en su propio convento. Tuvo que tomar decisiones difíciles con religiosas que no querían vivir según la regla, que rechazaban la corrección, que buscaban comodidad en lugar de santidad. Y aunque le dolía profundamente, sabía que la caridad verdadera a veces requiere firmeza, distancia y consecuencias claras. ¿Cómo reconocer si estás ayudando a alguien de esta categoría? Hazte estas preguntas. ¿Esta persona acepta hablar de Dios o cambia de tema inmediatamente? ¿Rechaza ir a confesarse o se molesta cuando se lo sugiero? ¿Vive en situaciones que la Iglesia condena abiertamente sin intención de cambiar? ¿Me pide ayuda constantemente pero nunca acepta ayuda espiritual? Si respondes sí a estas preguntas, estás frente a la segunda persona que Santa Teresa advirtió que nunca debes ayudar. Y lo más importante, ¿he perdido mi paz interior tratando de ayudar a esta persona? Siento que doy y doy, pero nada cambia. Me siento culpable si no la ayudo, pero frustrada cuando lo hago.
estas son señales claras de que tu ayuda no está bendiciendo, está obstaculizando la obra de Dios en esa alma. La segunda persona que Santa Teresa reveló es dolorosa porque toca el corazón de muchas familias cristianas. Pero la verdad es que ayudar sin discernimiento no salva almas, las hunde más. Y tú no fuiste llamada a reemplazar la gracia de Dios con tu esfuerzo humano. Si esto te sorprende, espera a conocer a la tercera y cuarta persona, porque Santa Teresa las reveló juntas por una razón que nadie imaginaba y que cambiará para siempre tu manera de ayudar. Santa Teresa de Ávila recibió en uno de sus éxtasis místicos una revelación sorprendente. Dos tipos de personas que operan en conjunto, como una pareja espiritual peligrosa, aunque nunca se conozcan físicamente entre sí. La tercera y cuarta persona que un cristiano nunca debe ayudar actúan desde frentes opuestos, pero con el mismo resultado: destruir tu fe y la de tu familia. La tercera persona es quien intenta apartar a otros de la fe. Este tipo de persona no ataca abiertamente la iglesia, no grita herejías en la plaza pública. Es mucho más sutil, mucho más peligrosa. Usa la amistad, la cercanía familiar, la confianza ganada durante años para sembrar dudas sobre la doctrina católica. Te dice que la iglesia está equivocada en ciertos temas, que los tiempos han cambiado, que Dios no puede querer ciertas normas tan estrictas. Esta persona disfraza el veneno espiritual como apertura mental, como progreso, como amor más auténtico. Te habla de espiritualidad sin religión, de Dios sin iglesia, de amor sin mandamientos. Y lo hace con tanta suavidad, con tanta aparente sabiduría, que muchas almas sencillas comienzan a dudar de lo que siempre creyeron. Empiezan a pensar que quizás la iglesia sí está equivocada, que quizás las enseñanzas de siempre son demasiado duras, que quizás hay un camino más cómodo hacia el cielo. Santa Teresa veía con horror cómo este tipo de persona destruía comunidades enteras, porque una vez que la duda entra en el corazón, la fe comienza a tambalearse, y cuando la fe tambalea, la práctica sacramental se debilita, y cuando los sacramentos se abandonan, el alma queda desprotegida ante cualquier oscuridad espiritual. Esta persona que intenta apartar de la fe no necesita gritar ni atacar, solo necesita susurrar constantemente en tu oído que hay otro camino más fácil. ¿Por qué nunca debes ayudar a esta persona? Porque cada minuto que pasas con ella es un minuto en el que tu fe está siendo atacada. Cada conversación es una oportunidad para que siembre confusión en tu mente. Y lo más peligroso, si tienes hijos o nietos cerca, ellos están escuchando. Están viendo cómo tú, que eres su ejemplo de fe, mantienes una relación cercana con alguien que contradice la doctrina católica. Y sin darte cuenta, les estás enseñando que la verdad es negociable, que la fe es opcional, que cada quien puede inventar su propio camino a Dios. La cuarta persona que Santa Teresa reveló junto con la tercera es quien abusa sistemáticamente de la caridad cristiana. Este tipo de persona conoce perfectamente tu bondad y la usa como herramienta de manipulación. Sabe que eres católica, que tomas en serio el mandamiento de ayudar al prójimo y usa tu fe contra ti misma. Esta persona siempre tiene una emergencia, siempre tiene una necesidad urgente, siempre está en crisis, pero cuando observas con atención, descubres que sus crisis son el resultado directo de sus malas decisiones. No administra bien su dinero, no cuida su salud, no asume responsabilidades. Y cada vez que sufre las consecuencias naturales de sus actos, acude a ti para que lo rescates. Santa Teresa advirtió específicamente contra este tipo de persona porque genera una dependencia enfermiza. Nunca cambia porque nunca necesita cambiar. Tú siempre estarás ahí para salvarlo. Y mientras tanto, esa persona no crece espiritualmente, no madura en responsabilidad, no aprende las lecciones que Dios quiere enseñarle a través del sufrimiento. Tu falsa caridad está impidiendo su crecimiento espiritual. ¿Por qué Santa Teresa reveló estas dos personas juntas? Porque operan en conjunto aunque nunca se conozcan. La tercera persona debilita tu fe desde el terreno doctrinal,
haciéndote dudar de las enseñanzas de la Iglesia. La cuarta persona debilita tu fe desde el terreno práctico, agotando tu energía, tu tiempo y tus recursos hasta que ya no tienes fuerzas para tu propia vida espiritual. Imagina esta situación. Tienes una amiga que constantemente te habla de lo equivocada que está la Iglesia en ciertos temas, que te invita a grupos de espiritualidad alternativa, que critica sutilmente tu devoción a los santos. Esa es la tercera persona. Al mismo tiempo, tienes un familiar que te pide dinero cada mes, que nunca cambia sus hábitos destructivos, que genera crisis constantes y espera que tú las resuelvas. Esa es la cuarta persona. Entre ambas, están consumiendo tu paz interior. La tercera te llena de dudas y confusión mental. La cuarta te llena de cansancio y agotamiento emocional. Y entre las dos, logran algo terrible, que ya no tengas tiempo ni energía para tu propia oración, para tu familia, para tu crecimiento espiritual. Has quedado atrapada sirviendo a quienes no quieren ser ayudados verdaderamente, solo quieren usarte. Santa Teresa descubrió este patrón en su vida de oración. Vio cómo muchas almas buenas, especialmente mujeres devotas, quedaban atrapadas entre estos dos tipos de personas. Y vio cómo esas almas, poco a poco, perdían su fervor espiritual, su claridad doctrinal y su paz interior. Terminaban exhaustas, confundidas y alejadas de Dios, todo por una falsa idea de caridad. La verdadera caridad con la tercera persona es alejarte. No puedes ayudar a quien busca destruir tu fe. No hay diálogo posible con quien rechaza la autoridad de la Iglesia que Cristo fundó. Y mantener esa relación solo te pone en riesgo espiritual constante. La verdadera caridad con la cuarta persona es permitir que experimente las consecuencias de sus actos, decirle con firmeza, te amo, pero no voy a seguir rescatándote. Necesitas aprender a vivir con responsabilidad, y mi ayuda constante te lo está impidiendo. Cuando estés dispuesto a cambiar realmente, hablaremos. Estas dos personas, la tercera y la cuarta, trabajan juntas para consumir tu vida espiritual desde ángulos distintos. Una ataca tu mente con dudas. La otra ataca tu energía con demandas. Y entre ambas logran que dejes de ser la mujer de fe fuerte que Dios te llamó a ser. Pero ninguna de estas cuatro se compara con la quinta persona, aquella que Santa Teresa solo reveló en sus últimos escritos místicos y que representa el mayor peligro para tu alma y la de los tuyos. La quinta persona que Santa Teresa de Ávila advirtió que un cristiano nunca debe ayudar es la más peligrosa de todas, y la razón por la cual la santa guardó esta revelación para sus escritos más íntimos. Esta persona es el escarnecedor de lo sagrado, aquel que se burla abiertamente de Dios, de los santos, de la Iglesia, y que profana lo sagrado de manera consciente y deliberada. Este tipo de persona no es el ateo tranquilo que simplemente no cree. No es quien tiene dudas honestas sobre la fe. Santa Teresa hablaba específicamente de quien odia activamente lo sagrado, quien encuentra placer en burlarse de Dios, quien disfruta ofendiendo a los creyentes y profanando todo lo que es santo. Es quien hace bromas blasfemas, quien ridiculiza la Eucaristía, quien se mofa de la Virgen María, quien desprecia abiertamente los sacramentos y, lo más grave, esta persona te pide ayuda mientras desprecia tu fe. Llega a ti en momentos de necesidad, sabiendo que eres cristiana, sabiendo que tu bondad te llevará a ayudarla. Pero en cuanto recibe lo que necesita, vuelve a su vida de burla y desprecio hacia todo lo que tú consideras sagrado. Usa tu caridad contra ti misma. Aprovecha tu fe para obtener beneficios y luego escupe sobre esa misma fe cuando ya no te necesita. Santa Teresa fue absolutamente tajante en este punto. Ayudar a un escarnecedor de lo sagrado es participar en su pecado, porque tu ayuda le permite continuar cómodamente en su vida de blasfemia. Le enseñas que puede odiar a Dios públicamente y aún así recibir las bendiciones que vienen de quienes aman a Dios. Le demuestras que su odio hacia lo sagrado no tiene consecuencias reales
que siempre habrá cristianos ingenuos dispuestos a rescatarlo. Este tipo de persona tiene características muy reconocibles. Hace chistes sobre la fe católica en tu presencia, sabiendo que te duelen. Se burla de tus devociones, de tus oraciones, de tu asistencia a misa. Te dice que eres ingenua, supersticiosa, que crees en cuentos. Pero cuando tiene un problema grave, cuando enfrenta una enfermedad, cuando necesita dinero urgente, acude a ti porque sabe que eres buena y que tu fe te obliga a ayudar. ¿Por qué esta es la persona más peligrosa de todas? Porque su presencia en tu vida contamina espiritualmente todo lo que tocas. Santa Teresa veía en sus visiones místicas cómo la cercanía con un escarnecedor genera una oscuridad espiritual progresiva. Primero, empiezas a normalizar sus blasfemias. Luego, comienzas a reírte nerviosamente de sus bromas sobre Dios. Después, empiezas a dudar si realmente está tan mal lo que dice. Y finalmente, tu propia fe comienza a enfriarse sin que te des cuenta. Santa Teresa documentó casos de mujeres devotas que se arruinaron espiritualmente por mantener relaciones cercanas con escarnecedores. Mujeres que antes oraban con fervor, que comulgaban frecuentemente, que vivían en gracia. Pero después de años de convivir con alguien que odiaba lo sagrado, esas mismas mujeres dejaron de comulgar, dejaron de rezar el rosario, dejaron de ir a misa. El veneno espiritual del escarnecedor había penetrado tan profundamente que destruyó su vida de fe. Y lo más doloroso, muchas de estas mujeres eran madres o abuelas que, al ayudar a un escarnecedor, expusieron a sus hijos y nietos a esa influencia destructiva. Los niños crecieron escuchando burlas sobre Dios en su propia casa. Aprendieron que la fe de su madre o abuela era algo de lo que otros se burlaban libremente. Y muchos de esos niños terminaron alejándose de la iglesia, pensando que su fe familiar era ridícula porque vieron cómo alguien cercano la trataba con desprecio constante. Santa Teresa enseñaba que el escarnecedor no puede ser ayudado hasta que se arrepienta. Y ese arrepentimiento solo puede venir cuando experimenta las consecuencias de su odio hacia Dios. Mientras tú lo rescates, mientras lo ayudes, mientras lo consueles, Él nunca tocará el fondo espiritual necesario para buscar a Dios. Tu falsa caridad lo mantiene cómodo en su blasfemia. Hay testimonios históricos de escarnecedores que se convirtieron, pero todos tienen algo en común. Llegaron a un punto de quiebre donde ya nadie los ayudaba, donde experimentaron el vacío absoluto de vivir sin Dios y sin la comunidad de fe. Fue en ese vacío total donde finalmente escucharon la voz divina llamándolos al arrepentimiento. Y esos mismos convertidos, después de su transformación, reconocieron que la ayuda que recibían antes solo retrasaba su conversión. ¿Cómo reconocer si tienes un escarnecedor en tu vida? Observa si esa persona hace lo siguiente: se burla de tu fe abiertamente, ridiculiza lo que es sagrado para ti, blasfema sin vergüenza en tu presencia, pero aún así te pide ayuda cuando la necesita. Si reconoces este patrón, estás frente a la quinta persona que Santa Teresa advirtió con máxima severidad. La verdadera caridad con un escarnecedor es decirle: no puedo ayudarte mientras sigas burlándote de lo que es más sagrado para mí. No voy a permitir que uses mi bondad para continuar en tu odio hacia Dios. El día que respetes lo sagrado, el día que te arrepientas de tus blasfemias, aquí estaré. Pero mientras vivas despreciando a Dios, mi ayuda solo te hace daño espiritual. Esta es la quinta y última persona que Santa Teresa reveló. La más peligrosa porque su pecado es directo contra Dios mismo, y ayudarla es participar en ese pecado. Muchas mujeres cristianas han perdido su fe por mantener relaciones cercanas con escarnecedores, pensando que su bondad los convertiría. Pero Santa Teresa advertía: solo Dios convierte, y tu ayuda está impidiendo que Dios actúe. Ahora que conoces a las 5 personas, debes entender algo que Santa Teresa dejó muy claro. Reconocerlas no es suficiente. Hay señales ocultas que solo un alma atenta puede ver.
y en el próximo momento descubrirás las 3 señales infalibles que la Santa de Ávila enseñó para identificarlas con certeza absoluta. Santa Teresa de Ávila comprendió algo que muchos cristianos ignoran. Reconocer a estas 5 personas no es tan sencillo como parece, porque todas ellas tienen una habilidad especial para disfrazarse, para presentarse como víctimas necesitadas, para manipular tu bondad hasta que es demasiado tarde. Por eso la santa dejó en sus escritos 3 señales místicas infalibles que permiten identificarlas con certeza absoluta. La primera señal infalible es la pérdida de paz interior después de interactuar con esa persona. Santa Teresa enseñaba que cuando ayudas a quien verdaderamente necesita, tu alma experimenta paz, aunque el acto de ayudar sea costoso o difícil. Hay una tranquilidad profunda que viene de saber que hiciste la voluntad de Dios. Pero cuando ayudas a una de estas 5 personas prohibidas, experimentas lo contrario: inquietud, confusión, angustia, una sensación de vacío espiritual. Esta pérdida de paz no es inmediata, es sutil y progresiva. Después de pasar tiempo con el murmurador, te sientes intranquila sin saber por qué. Después de ayudar nuevamente a quien rechaza los sacramentos, experimentas frustración y cansancio emocional. Después de escuchar a quien intenta apartarte de la fe, tu oración se vuelve árida y confusa. Después de rescatar otra vez a quien abusa de tu caridad, sientes resentimiento y agotamiento. Después de convivir con el escarnecedor, tu fervor espiritual disminuye sin que lo notes. Santa Teresa advertía a sus hijas espirituales: si pierdes tu paz interior después de ayudar a alguien, es señal clara de que esa ayuda no viene de Dios, porque Dios nunca te pide algo que destruya tu paz. El enemigo sí lo hace. El enemigo te convence de que debes ayudar a todos sin discernimiento y usa tu bondad para robarte la tranquilidad del alma, que solo se encuentra en hacer la voluntad divina. La segunda señal infalible es la repetición sin cambio. Cuando ayudas a alguien que verdaderamente busca salir de su situación, ves progreso. Quizás lento, quizás con tropiezos, pero hay movimiento real hacia la mejora. La persona agradece genuinamente, hace esfuerzos por cambiar, busca no depender de ti eternamente. Hay dignidad en su necesidad y honestidad en su lucha. Pero con estas 5 personas prohibidas, lo que ves es un ciclo interminable. El murmurador promete que no volverá a hablar mal de otros, pero una semana después tiene un nuevo chisme. Quien rechaza los sacramentos acepta tu ayuda económica, pero sigue viviendo en pecado grave. Quien intenta apartarte de la fe te escucha pacientemente cuando le hablas de la iglesia, pero luego continúa sembrando dudas. Quien abusa de tu caridad promete que esta es la última vez, pero siempre hay una nueva crisis. El escarnecedor se muestra respetuoso momentáneamente, pero pronto vuelve a sus blasfemias. Santa Teresa veía este patrón con claridad profética. Estas 5 personas no quieren cambiar. Quieren que tú cambies su vida por ellas mientras ellas permanecen igual. Quieren los beneficios de la caridad cristiana sin la conversión del corazón. Y si sigues ayudándolas esperando que algún día cambien, desperdiciarás años de tu vida, agotarás tu energía espiritual y al final no habrás logrado nada excepto tu propia ruina interior. La tercera señal infalible es el aislamiento progresivo que generan. Cuando comienzas a ayudar a una de estas 5 personas, poco a poco te vas alejando de quienes realmente te edifican espiritualmente. El murmurador te aleja de personas buenas porque te llena la mente de sospechas contra ellas. Quien rechaza los sacramentos consume tanto de tu tiempo y energía que ya no tienes espacio para tu comunidad de fe. Quien intenta apartarte de la fe te hace dudar de tus amistades católicas más sólidas. Quien abusa de tu caridad genera tantas crisis que abandonas tus compromisos espirituales para atenderlo. El escarnecedor te avergüenza tanto de tu fe que empiezas a ocultar tus devociones.
Santa Teresa observó este patrón en incontables ocasiones. Mujeres devotas que comenzaron ayudando a una de estas personas y terminaron completamente aisladas de su comunidad católica, alejadas de los sacramentos, sin amigas que las edificaran espiritualmente. El enemigo de las almas usa a estas 5 personas como instrumentos para separarte de todo lo que te mantiene fuerte en la fe. ¿Cómo aplicar estas 3 señales en tu vida diaria? Hazte estas preguntas con honestidad brutal. Después de pasar tiempo con esta persona que pide mi ayuda, ¿experimento paz o inquietud? Si la respuesta es inquietud, estás frente a una de las 5 personas prohibidas. He estado ayudando a esta persona durante meses o años y veo algún cambio real, o siempre es la misma historia repetida. Si es lo mismo una y otra vez, estás ante alguien que no quiere cambiar. Mi relación con esta persona me ha alejado de mi comunidad de fe, de los sacramentos, de mis amistades espirituales. Si la respuesta es sí, estás siendo aislada espiritualmente. Santa Teresa enseñaba que estas 3 señales juntas son infalibles. Una sola señal puede ser circunstancial. 2 señales deben hacerte reflexionar seriamente, pero si las 3 señales están presentes, puedes tener certeza absoluta de que estás ayudando a alguien que Dios te pide que no ayudes. Y continuar esa ayuda no es virtud, es desobediencia disfrazada de bondad. Hay ejemplos concretos en la vida de Santa Teresa donde ella aplicó estas señales. Tuvo que alejar de su convento a religiosas que generaban estas 3 señales. Perdió amistades que parecían santas, pero que le robaban la paz interior. Se negó a ayudar a familiares que repetían los mismos patrones destructivos sin cambio. Y cada vez que tomó estas decisiones difíciles, experimentó una liberación espiritual profunda, un regreso a la paz interior, una claridad renovada en su oración. Las 3 señales místicas de Santa Teresa no fallan. Son un regalo de Dios para proteger a las almas sencillas de ser devoradas por quienes se presentan como necesitados, pero en realidad son depredadores espirituales. Aprende a reconocerlas, aplícalas con valentía y experimentarás la libertad interior que solo viene de obedecer la voluntad divina. Pero las señales no son suficientes si no comprendes los efectos, porque ayudar a estas personas no solo te daña a ti. Santa Teresa vio algo más grave: el daño invisible que se extiende a 3 generaciones de tu familia. Santa Teresa de Ávila recibió en sus visiones místicas una revelación aterradora. Cuando ayudas a una de estas 5 personas prohibidas, no solo dañas tu propia alma, abres puertas espirituales que afectan a tu familia durante 3 generaciones. Este conocimiento, que la santa compartió únicamente con sus hijas espirituales más maduras, explica por qué tantas familias católicas experimentan crisis de fe inexplicables que se repiten de abuelos a padres y de padres a hijos. El primer efecto invisible es la transmisión de la confusión espiritual. Cuando una madre o abuela ayuda al murmurador impenitente, sus hijos y nietos aprenden que la murmuración es tolerable. Ven cómo esa persona llega constantemente a casa, habla mal de otros, siembra división y sin embargo es recibida con amor y ayuda. Los niños absorben ese patrón. Crecen pensando que hablar mal de otros no tiene consecuencias graves, que la calumnia puede convivir con la fe católica, que ser cristiano no significa ser íntegro en el hablar. Cuando ayudas a quien rechaza los sacramentos, tus descendientes aprenden que se puede ser católico sin sacramentos. Ven cómo esa persona vive en pecado grave, rechaza la confesión, no comulga, pero aún así recibe el amor y apoyo de la familia católica. El mensaje subliminal que reciben tus hijos es devastador. Los sacramentos son opcionales. La gracia no es necesaria. Puedes inventar tu propio catolicismo según tu comodidad. Santa Teresa documentó casos de familias enteras que perdieron la fe en 2 generaciones porque la abuela ayudaba a un hijo que vivía en pecado público. Los nietos
al ver que su tío rechazaba la iglesia, pero igualmente era amado y ayudado, concluyeron que la fe de su abuela no era tan importante. Si ella ayudaba a quien rechazaba lo que supuestamente era sagrado, entonces nada era realmente sagrado. Y esos nietos crecieron sin fe alguna. El segundo efecto invisible es la apertura de puertas espirituales oscuras. Santa Teresa veía en sus éxtasis cómo la presencia constante de estas 5 personas en un hogar generaba rendijas por donde entraban influencias demoníacas. No se trataba de posesiones dramáticas, sino de opresiones sutiles, incremento de peleas familiares sin razón aparente, enfermedades recurrentes que los médicos no explican, pérdida progresiva del deseo de orar, sequedad espiritual que se extiende a todos los miembros del hogar. Cuando permites que el escarnecedor entre constantemente a tu casa, cuando toleras sus blasfemias en presencia de tu familia, cuando ayudas a quien odia lo sagrado, estás profanando tu propio hogar. Estás permitiendo que el desprecio hacia Dios contamine el espacio donde tus hijos y nietos deberían crecer protegidos espiritualmente. Y esa contaminación no se ve, no se mide, pero se experimenta en forma de frialdad espiritual progresiva. Santa Teresa advertía que muchos hogares católicos estaban llenos de imágenes sagradas, crucifijos y rosarios, pero espiritualmente vacíos, porque las matriarcas habían permitido la entrada constante de personas que odiaban esas mismas imágenes. La protección espiritual de un hogar no viene solo de los objetos benditos, sino de la vigilancia sobre quién entra y qué espíritu trae consigo. El tercer efecto invisible es la herencia de ataduras espirituales. Cuando ayudas a quien abusa de la caridad cristiana, generas en tus descendientes un patrón de codependencia enfermiza. Tus hijos aprenden que deben rescatar constantemente a quienes no quieren cambiar. Tus nietos heredan la creencia de que su valor viene de ser necesitados por personas destructivas. Se perpetúa un ciclo donde cada generación tiene a alguien que los está usando, alguien que los está agotando, alguien que los está robando la paz. Santa Teresa veía familias completas atrapadas en este patrón durante generaciones. La abuela ayudaba a un hermano alcohólico que nunca cambió. La madre ayudaba a un primo que constantemente pedía dinero prestado. La hija ayudaba a un amigo que abusaba de su bondad. 3 generaciones de mujeres católicas agotadas, sin paz interior, creyendo que eso era virtud, cuando en realidad era una maldición espiritual heredada. Hay testimonios documentados de familias que experimentaron liberación espiritual cuando una de las matriarcas tuvo el valor de romper este patrón. Una abuela que finalmente dijo no a quien la había estado usando durante décadas. Esa decisión no solo la liberó a ella, sino que sus hijas y nietas experimentaron una paz inexplicable, como si cadenas invisibles se hubieran roto. Dejaron de atraer a personas abusivas. Dejaron de sentir la obligación de rescatar a quien no quería ser rescatado. Santa Teresa enseñaba que la verdadera caridad protege a las futuras generaciones. Cuando tienes el valor de no ayudar a estas 5 personas, no solo te salvas tú misma, salvas a tus hijos de heredar tus ataduras espirituales. Les enseñas que la bondad tiene límites santos, que la caridad requiere discernimiento, que amar no significa ser usado. Los efectos transgeneracionales de ayudar mal son reales y documentados. Familias católicas enteras se han arruinado espiritualmente porque una generación confundió la caridad verdadera con la complicidad ciega. Y lo más doloroso es que estas mujeres tenían buenas intenciones. Querían ser santas, querían agradar a Dios, querían ayudar al prójimo. Pero nadie les enseñó el discernimiento que Santa Teresa predicaba. La diferencia entre caridad verdadera y caridad manipulada es esta. La caridad verdadera edifica, sana, libera y genera fruto espiritual visible. La caridad manipulada agota, confunde, esclaviza y genera ruina progresiva. Si tu ayuda no produce fruto espiritual después de meses o años, si no ves conversión ni cambio real, si solo ves dependencia y repetición,
entonces no estás ejerciendo caridad, estás siendo usada. Santa Teresa lo resumió en palabras textuales que dejó escritas. No toda ayuda que se da en nombre de Dios viene de Dios. Hay ayudas que vienen del enemigo disfrazado de bondad, y su fruto siempre es confusión, agotamiento y ruina espiritual para quien las da y quien las recibe. Los efectos invisibles son los más peligrosos porque cuando finalmente se hacen visibles, ya es demasiado tarde. Ya perdiste años de paz interior. Ya tus hijos absorbieron patrones destructivos. Ya tus nietos heredaron ataduras espirituales. Por eso Santa Teresa insistía en la prevención, en el discernimiento temprano, en la valentía de decir no antes de que el daño sea irreversible. Pero ¿cómo es posible que ayudar cause tanto daño? Santa Teresa explicó algo que la Iglesia guardó durante siglos: el error más común que cometen las madres y abuelas cristianas al intentar ser buenas. Santa Teresa de Ávila identificó un error devastador que cometen principalmente las mujeres católicas mayores de 50 años, especialmente madres y abuelas. Un error tan sutil que ellas mismas lo confunden con virtud, tan profundo que destruye su paz interior sin que comprendan por qué. Este error tiene un nombre que la santa usaba en sus escritos privados: la falsa virtud de la bondad sin discernimiento. El primer error que cometen las madres cristianas es confundir caridad con complacencia. Creen que ser buena significa decir sí a todo, ayudar a todos, nunca negar nada a nadie. Han sido educadas en una cultura católica mal entendida que les enseñó que el no es egoísta, que poner límites es falta de amor, que una buena cristiana siempre está disponible para todos. Y bajo esa creencia distorsionada, se convierten en víctimas perpetuas de quienes abusan de su bondad. Santa Teresa veía cómo esta confusión destruía a las mujeres más devotas de su tiempo. Religiosas que se agotaban hasta enfermar porque no sabían decir no. Madres que descuidaban a sus propios hijos por atender a familiares manipuladores. Abuelas que gastaban sus últimos ahorros en personas que nunca cambiarían. Y todas ellas creyendo que estaban siendo santas, cuando en realidad estaban siendo necias. La verdadera caridad, según Santa Teresa, tiene sabiduría divina. Sabe cuándo dar y cuándo retener. Sabe cuándo acercarse y cuándo alejarse. Sabe que no toda necesidad debe ser satisfecha, porque algunas necesidades son resultado directo de decisiones destructivas que la persona debe experimentar para aprender. La caridad verdadera a veces dice no, a veces permite que el otro sufra, a veces se retira porque sabe que su presencia está impidiendo la conversión. El segundo error es ayudar por miedo al juicio. Muchas mujeres católicas no ayudan porque Dios se los pide, sino porque temen lo que otros dirán si no lo hacen. Temen que las llamen egoístas, malas cristianas, insensibles. Temen el chisme, la crítica, la mirada de desaprobación, y bajo ese miedo paralizante, dan y dan hasta quedar vacías, no por amor a Dios, sino por temor al juicio humano. Santa Teresa confrontaba directamente este error. Les decía a sus hijas espirituales que quien ayuda por miedo al qué dirán, no está sirviendo a Dios, está sirviendo a su propio orgullo, porque el verdadero motor de esa ayuda no es el amor divino, sino el deseo de ser vista como buena, de mantener una reputación de santidad, de evitar la crítica social. Y esa motivación impura contamina todo el acto de ayudar. Hay casos documentados de abuelas que ayudaban a nietos destructivos no porque creyeran que era lo correcto, sino porque temían que la familia las juzgara como abuelas crueles. Ayudaban mientras su paz interior se destruía, mientras su salud se deterioraba, mientras veían cómo ese nieto las usaba sin cambiar nunca. Pero continuaban porque el miedo al juicio era más fuerte que su propio discernimiento espiritual. El tercer error es ayudar para sentirse necesarias. Este es quizás el más doloroso de reconocer, pero Santa Teresa lo identificó con claridad profética. Muchas mujeres católicas
especialmente en la tercera edad, encuentran su identidad y valor en ser necesitadas. Cuando sus hijos crecieron, cuando su rol maternal se redujo, cuando se sintieron menos útiles, buscaron personas que las necesitaran constantemente para recuperar esa sensación de propósito. Y entonces comienzan a atraer precisamente a las 5 personas prohibidas que Santa Teresa advirtió. Porque esas 5 personas siempre necesitan algo, siempre tienen una crisis, siempre requieren atención. Y la mujer católica que busca sentirse necesaria encuentra en ellas una fuente inagotable de demandas que satisfacer. Se crea una codependencia enfermiza, donde ella necesita que ellos la necesiten. Y ellos la usan porque saben que ella necesita ser usada. Santa Teresa veía este patrón con compasión, pero también con firmeza. Sabía que estas mujeres no eran malas, sino profundamente heridas. Habían construido su identidad sobre ser necesarias y ahora no sabían quiénes eran sin alguien que dependiera de ellas. Pero la santa les advertía: tu valor no viene de cuánto te necesitan, sino de ser hija amada de Dios. Y cuando buscas tu valor en ser necesaria, terminas atrayendo a quienes te destruirán. Existen testimonios de mujeres que experimentaron liberación espiritual profunda cuando finalmente reconocieron este error. Una abuela que admitió que ayudaba a su nieto adicto no porque quisiera su bien, sino porque necesitaba sentirse indispensable. Cuando reconoció esa verdad dolorosa y comenzó a buscar su identidad en Cristo y no en ser necesaria, tuvo el valor de alejarse y por primera vez en años experimentó paz interior genuina. ¿Cómo saber si estás cayendo en estos 3 errores? Pregúntate con honestidad brutal: ¿ayudo porque Dios me lo pide claramente o porque no sé decir que no? Si no puedes negar ayuda aunque sientas que deberías, estás confundiendo caridad con complacencia. ¿Ayudo porque realmente creo que es correcto o porque temo lo que otros dirán si no lo hago? Si tu motivación principal es evitar críticas, estás sirviendo al orgullo y no a Dios. Me siento vacía cuando nadie me necesita. ¿Busco constantemente personas que dependan de mí? Si tu valor viene de ser necesaria, estás construyendo sobre arena. Santa Teresa enseñaba que estos 3 errores son trampas del enemigo, porque aparentan ser virtudes: bondad, temor de Dios, servicio, pero en realidad son distorsiones que destruyen a quien las practica. La verdadera bondad tiene límites santos. El verdadero temor de Dios busca agradarle a Él y no a los hombres. El verdadero servicio fluye de la plenitud en Cristo y no de la necesidad de ser necesaria. Los casos reales son innumerables. Abuelas que han gastado sus pensiones en familiares que las manipulan. Madres que han descuidado su propia salud por atender a quien abusa de su tiempo. Mujeres devotas que han perdido su vida de oración porque están agotadas sirviendo a quienes nunca cambian. Y todas con el mismo patrón. Confundieron estos 3 errores con virtudes cristianas. La cultura católica, mal entendida, ha presionado durante siglos a las mujeres a ser infinitamente disponibles, infinitamente generosas, infinitamente tolerantes. Les ha enseñado que una buena católica nunca se cansa de dar, nunca se queja, nunca pone límites. Y bajo esa presión cultural disfrazada de doctrina, generaciones de mujeres se han destruido a sí mismas creyendo que estaban siendo santas. Pero Santa Teresa rompió con esa falsa enseñanza. Ella, siendo una de las santas más grandes de la Iglesia, puso límites firmes. Dijo no cuando era necesario. Se alejó de personas destructivas. Protegió su paz interior con valentía. Y enseñó a sus hijas espirituales a hacer lo mismo, porque sabía que una mujer sin paz interior no puede ser instrumento de Dios. Si alguna vez sentiste culpa por no ayudar a alguien, lo que Santa Teresa reveló en el próximo momento te liberará de esa carga para siempre, porque hay algo que nadie te enseñó sobre la verdadera misericordia. Santa Teresa de Ávila vivió una de las enseñanzas más difíciles de aceptar para las mujeres católicas.
Decir no puede ser el acto de amor más grande que puedas dar. Esta verdad choca frontalmente contra todo lo que te enseñaron sobre la bondad cristiana, pero la santa la vivió con tal claridad y firmeza que transformó la vida espiritual de quienes aprendieron de ella. La diferencia entre misericordia blanda y misericordia sabia está en el fruto que produce. La misericordia blanda dice sí a todo, consuela sin exigir cambio, rescata constantemente sin permitir que la persona experimente las consecuencias de sus actos. Parece amorosa en la superficie, pero su fruto es la dependencia, la inmadurez espiritual y la ruina progresiva tanto de quien da como de quien recibe. La misericordia sabia, la que Santa Teresa practicaba, tiene fortaleza. Dice no cuando el sí haría daño. Permite el sufrimiento cuando ese sufrimiento es necesario para la conversión. Se aleja cuando la cercanía está impidiendo que Dios actúe. Y aunque en el momento parezca dura, su fruto es la libertad, el crecimiento espiritual y la verdadera sanación. Santa Teresa enfrentó 3 situaciones documentadas donde tuvo que decir no a peticiones de ayuda, y cada una de ellas revela la profundidad de su sabiduría mística. La primera situación involucró a una religiosa de su convento que constantemente pedía excepciones a la regla por razones de salud. Esta monja alegaba enfermedades, debilidades, necesidades especiales que requerían que se le permitiera vivir con menos rigor que las demás. Santa Teresa, después de mucha oración, vio con claridad que esas peticiones no venían de necesidad genuina, sino de comodidad espiritual. La religiosa no estaba enferma, estaba resistiéndose a la cruz que Dios le pedía cargar. Y si Santa Teresa hubiera cedido a todas sus peticiones por falsa compasión, esa monja nunca habría alcanzado la santidad para la cual Dios la llamaba. Entonces la santa dijo no. Le explicó con amor pero con firmeza que debía vivir según la regla como todas las demás, que sus supuestas debilidades eran oportunidades para crecer en fortaleza espiritual, que la verdadera misericordia no era facilitarle una vida cómoda, sino ayudarla a convertirse en quien Dios quería que fuera. La religiosa se molestó profundamente, lloró, protestó, acusó a Santa Teresa de ser cruel e insensible. Pero años después, esa misma religiosa agradeció a Santa Teresa con lágrimas. Reconoció que el no de la santa había sido el regalo más grande que pudo recibir, porque la obligó a enfrentar su propia debilidad espiritual, a dejar de buscar excusas, a permitir que Dios la transformara. Si Santa Teresa hubiera cedido por falsa compasión, esa monja nunca habría conocido la fortaleza que Dios quería darle. La segunda situación documentada involucró a un familiar cercano de Santa Teresa que constantemente pedía dinero prestado. Este pariente vivía por encima de sus posibilidades, tomaba decisiones financieras irresponsables y luego acudía a la santa esperando que ella resolviera sus problemas. Y durante años, Santa Teresa lo hizo, movida por el amor familiar y por el deseo de evitar que sufriera. Pero en oración, recibió una revelación clara. Su ayuda económica no estaba salvando a ese familiar, lo estaba destruyendo, porque cada vez que lo rescataba, le enseñaba que podía ser irresponsable sin consecuencias. Le impedía aprender las lecciones que Dios quería enseñarle a través del sufrimiento natural de sus malas decisiones. Entonces Santa Teresa tomó una decisión que desgarró su corazón. Le dijo no. Le explicó con amor que no volvería a darle dinero mientras él continuara viviendo de manera irresponsable, que lo amaba demasiado como para seguir siendo parte de su autodestrucción, que la verdadera misericordia era permitirle experimentar las consecuencias de sus actos para que finalmente despertara. El familiar reaccionó con furia, la acusó de ser una monja sin corazón, de olvidar sus lazos familiares, de valorar más su convento que su propia sangre. Y Santa Teresa sufrió profundamente por esas acusaciones, pero mantuvo su decisión porque sabía que el verdadero amor a veces debe ser firme hasta parecer cruel. Años después, ese familiar experimentó una conversión profunda.
tocó fondo económicamente, aprendió a vivir con responsabilidad y finalmente buscó a Dios con sinceridad. Y cuando se reconcilió con Santa Teresa, le dijo algo que ella registró en sus escritos: «Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Tú no me salvó». La tercera situación involucró a una benefactora del convento que pedía constantemente favores espirituales especiales a cambio de sus donaciones. Quería que Santa Teresa orara por intenciones específicas, que intercediera por sus familiares, que le dedicara tiempo personal. Y aunque sus donaciones eran valiosas para el convento, Santa Teresa vio con claridad que esa mujer estaba tratando de comprar acceso privilegiado a Dios. La santa le dijo no con amor, pero con firmeza absoluta. Le explicó que Dios no se compra con donaciones, que las oraciones no son transacciones comerciales, que su alma necesitaba aprender a acercarse a Dios directamente sin usar dinero como intermediario. La benefactora se ofendió gravemente y retiró su apoyo económico al convento. Santa Teresa aceptó esa pérdida con paz interior. Prefirió la pobreza material antes que permitir que una alma creyera que podía manipular lo sagrado con dinero. Y esa decisión, aunque costosa, protegió la integridad espiritual de todo su convento. Las demás religiosas aprendieron que ninguna cantidad de dinero vale más que la verdad espiritual. ¿Cómo puedes explicar un no sin culpa, sin dureza, pero con paz interior? Santa Teresa enseñaba una fórmula simple pero poderosa. Primero, reconoces el dolor de la otra persona con genuina compasión. Segundo, explicas con claridad por qué tu ayuda haría más daño que bien. Tercero, ofreces algo mejor que tu rescate, tu oración, tu presencia en momentos específicos, tu apoyo cuando la persona esté dispuesta a cambiar realmente. La frase que Santa Teresa usaba constantemente era esta: «Te amo demasiado como para ser parte de tu autodestrucción. Estaré aquí cuando decidas cambiar, pero no puedo acompañarte mientras elijas el camino que te aleja de Dios». Esta frase, dicha con amor genuino y firmeza maternal, libera tanto a quien la dice como a quien la escucha. La oración específica que Santa Teresa rezaba antes de decidir ayudar o no era simple pero profunda: «Señor, muéstrame si mi ayuda viene de tu voluntad o de mi necesidad de ser buena. Si viene de ti, dame fortaleza para dar. Si viene de mí, dame valor para retener». Y esperaba en silencio hasta recibir claridad interior antes de actuar. Testimonios de mujeres contemporáneas que aprendieron a decir no con la sabiduría de Santa Teresa muestran el mismo patrón: liberación inmediata, paz interior restaurada, relaciones más honestas y, sorprendentemente, mayor respeto de quienes antes las usaban. Porque cuando dejas de ser fácilmente manipulable, la gente te trata con más dignidad. Decir no es un acto de amor cuando protege tu paz interior, cuando permite que el otro crezca, cuando honra la voluntad de Dios por encima del juicio humano. Santa Teresa lo vivió con valentía y te invita a hacer lo mismo. Pero hay algo más profundo que Santa Teresa vio en sus éxtasis místicos: las 3 consecuencias que sufre tu alma cuando ayudas a quien no debes, y la primera te sorprenderá porque nadie habla de ella. Santa Teresa de Ávila experimentó en sus éxtasis místicos una visión que la conmocionó profundamente. Vio las heridas invisibles que sufren las almas de quienes ayudan sin discernimiento. Estas heridas no son visibles al ojo humano, no causan dolor físico inmediato, pero devastan progresivamente la vida espiritual hasta dejarla completamente árida. La santa identificó 3 heridas específicas que aparecen siempre en el mismo orden cuando ayudas a una de las 5 personas prohibidas. La primera herida invisible es la pérdida de paz interior y confusión en el discernimiento. Esta es la herida más sutil, pero también la más peligrosa, porque aparece tan gradualmente que no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Santa Teresa la describía como una niebla espiritual que nubla tu capacidad de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene de tu propia mente o del enemigo. ¿Cómo se manifiesta esta primera herida?
comienzas a dudar de cosas que antes tenías claras. Tu oración se vuelve confusa, llena de pensamientos contradictorios. Cuando intentas tomar decisiones espirituales, experimentas una ansiedad indefinida, una inquietud que no puedes explicar. Empiezas a cuestionar si realmente escuchas a Dios o si solo estás imaginando cosas. Tu capacidad de discernimiento, que es uno de los dones más preciosos del Espíritu Santo, se va deteriorando día tras día. Santa Teresa documentó testimonios de religiosas que vivieron esta herida. Una de ellas contaba cómo, después de meses ayudando a una persona manipuladora, ya no podía distinguir si Dios le pedía algo o si era su propia culpa hablando. Su oración se había vuelto un tormento de dudas. Cuando leía las Escrituras, ya no sentía claridad, sino más confusión. Cuando pedía dirección divina, solo escuchaba un silencio opresivo que la llenaba de angustia. Esta primera herida se manifiesta también en la vida cotidiana. Comienzas a dudar de personas en las que antes confiabas. Sospechas de intenciones donde antes veías solo bondad. Tu mente está constantemente evaluando, cuestionando, temiendo ser engañada nuevamente. Y esa desconfianza generalizada te roba la paz que solo viene de saber que Dios está en control y que puedes descansar en su providencia. La segunda herida invisible es la atadura espiritual no visible que genera cansancio del alma. Santa Teresa la llamaba prisión invisible, porque aunque no hay cadenas físicas, el alma queda atada a la persona que está ayudando mal. Esta atadura es real, es espiritual y es devastadora. ¿Cómo funciona esta prisión invisible? Empiezas a pensar constantemente en esa persona, incluso cuando no está presente. Tu mente está ocupada planeando cómo ayudarla, preocupándote por sus problemas, anticipando su próxima crisis. No puedes descansar mentalmente porque ella ocupa un espacio permanente en tus pensamientos. Y lo más grave, empiezas a experimentar un cansancio que el sueño no alivia. Este cansancio del alma es distinto al cansancio físico. Puedes dormir 8 horas y despertar igual de agotada. Puedes descansar el cuerpo, pero sentir que tu interior está exhausto. Es como si algo estuviera drenando constantemente tu energía vital, y lo está haciendo. La atadura espiritual con esa persona funciona como un cordón invisible por el cual se transfiere tu fuerza espiritual hacia alguien que la está devorando sin devolver nada. Santa Teresa describía esta prisión invisible con palabras desgarradoras. El alma atada no puede volar hacia Dios, aunque lo desee con todo su corazón. Está amarrada a tierra por quien la usa, y mientras más intenta elevarse en oración, más dolor siente por la atadura que la retiene. Religiosas que antes experimentaban éxtasis místicos, después de caer en esta herida, apenas podían rezar un rosario sin sentir una opresión inexplicable. Los testimonios de mujeres que experimentaron esta segunda herida son dolorosamente similares. Una abuela que ayudaba a su nieto adicto contaba cómo no podía ir a misa sin pensar en él constantemente. Otra mujer que rescataba a un hermano manipulador describía cómo despertaba en las madrugadas con una angustia inexplicable, como si algo le estuviera robando la paz incluso durante el sueño. Todas ellas experimentaban el mismo patrón, cansancio progresivo que ningún descanso aliviaba. La tercera herida invisible es la más grave de todas, distanciamiento sutil de la presencia de Dios. Santa Teresa la describía como sequedad espiritual, oración vacía, pérdida progresiva del sentido de la presencia divina. Esta herida aparece cuando las 2 primeras ya han hecho su trabajo de destrucción y representa el punto de quiebre espiritual más peligroso. ¿Cómo se manifiesta este distanciamiento? Comienzas a sentir que Dios está lejos, que tus oraciones no llegan a ningún lado, que los sacramentos ya no te nutren como antes. La misa se vuelve tediosa, el rosario se vuelve mecánico, la lectura espiritual ya no te toca el corazón. Sabes intelectualmente que Dios existe, pero ya no lo sientes cerca. Es como si hubiera un muro invisible entre tu alma y Él. Santa Teresa explicaba
que este distanciamiento no es abandono de Dios, sino consecuencia natural de haber permitido que algo más ocupe el lugar que solo Él debe ocupar. Cuando ayudas a quien no debes, esa persona se convierte en un ídolo sin que te des cuenta. Tu mente está más ocupada en ella que en Dios. Tu corazón está más preocupado por sus problemas que por la voluntad divina. Y Dios, respetando tu libre albedrío, se retira para permitirte experimentar el vacío de vivir sin Él. Casos documentados de esta tercera herida son desgarradores. Mujeres que tenían una vida espiritual vibrante, que experimentaban consuelos en la oración, que sentían la presencia de Dios de manera tangible, después de meses o años ayudando a una de las 5 personas prohibidas, cayeron en una sequedad tan profunda que pensaban haber perdido la fe. Algunas dejaron de comulgar porque sentían que ya no valía la pena. Otras abandonaron la oración porque solo experimentaban vacío. Pero Santa Teresa también enseñó cómo sanar estas 3 heridas. La sanación comienza cuando reconoces honestamente que estás herida. Luego viene la decisión de alejarte de quien te hirió, sin culpa, sin negociación. Después, la oración de liberación que la santa enseñaba específicamente para cortar ataduras espirituales. Y finalmente, el tiempo de recuperación en presencia sacramental, permitiendo que la gracia de Dios restaure lo que fue dañado. Testimonios de sanación son igualmente poderosos. Una mujer que experimentó las 3 heridas después de años ayudando a su hermana manipuladora, al finalmente alejarse y buscar dirección espiritual, experimentó en 3 meses lo que describió como resurrección del alma. Su paz interior volvió, su capacidad de discernimiento se restauró, su oración recuperó vida y profundidad. Las 3 heridas invisibles son reales, son devastadoras, pero no son permanentes si tienes el valor de reconocerlas y actuar con sabiduría. Santa Teresa te invita a evaluar tu alma honestamente en este momento. ¿Has perdido tu paz interior? ¿Sientes un cansancio que el descanso no alivia? ¿Experimentas distancia de Dios que antes no sentías? Si respondes sí, estás herida y necesitas sanación urgente. Ahora que comprendes el daño, necesitas saber cómo protegerte. Santa Teresa dejó 3 prácticas espirituales concretas que blindan tu alma y tu hogar contra estas personas. La primera práctica es tan sencilla que podrás empezar hoy mismo. Santa Teresa de Ávila no solo advirtió sobre las 5 personas que un cristiano nunca debe ayudar, también dejó herramientas concretas de protección espiritual para quienes debían enfrentar estas situaciones. Estas 3 prácticas fueron enseñadas principalmente a sus hijas espirituales más cercanas y han sido transmitidas con cuidado durante siglos, porque su poder espiritual es extraordinario cuando se aplican con fe genuina. La primera práctica es la oración diaria de discernimiento. Santa Teresa la rezaba cada mañana antes de comenzar sus actividades y enseñó a todas sus religiosas a hacer lo mismo. Esta oración no es larga ni complicada, pero su efecto espiritual es profundo porque pone tu voluntad de ayudar bajo la autoridad directa de Cristo. El texto completo de esta oración, tal como Santa Teresa lo dejó escrito, es el siguiente: Señor Jesús, hoy consagro en tus manos mi deseo de ayudar al prójimo. Muéstrame claramente a quién debo servir y de quién debo alejarme. Dame discernimiento para reconocer cuando mi bondad está siendo usada contra tu voluntad. Protege mi alma de ataduras espirituales con quienes no buscan verdaderamente tu rostro. Y concédeme la paz que solo viene de obedecerte a ti, por encima de todas las expectativas humanas. Amén. Esta oración debe rezarse cada mañana, preferiblemente antes de revisar mensajes o hablar con alguien. Su poder está en que establece desde el inicio del día una vigilancia espiritual activa. Le estás diciendo a Dios que tu disponibilidad para ayudar no es ilimitada ni ciega, sino sometida a su voluntad. Y esa declaración consciente genera en tu alma una sensibilidad aumentada
para reconocer cuando alguien está intentando manipular tu bondad. Santa Teresa prometía a sus hijas espirituales que quien rezara esta oración fielmente durante 30 días consecutivos experimentaría una claridad de discernimiento sobrenatural. Empezarían a sentir inmediatamente cuando alguien se acercaba con intenciones manipuladoras. Tendrían paz interior clara al decir no cuando fuera necesario. Y lo más importante, dejarían de sentir culpa por proteger su paz espiritual. Testimonios contemporáneos de mujeres que han aplicado esta práctica confirman su efectividad. Una abuela que durante años fue manipulada por un familiar comenzó a rezar esta oración diariamente. En menos de 2 semanas, empezó a reconocer patrones que antes no veía. Tuvo claridad para poner límites que antes le parecían imposibles. Y experimentó una paz interior que no había sentido en años, simplemente porque cada día ponía su voluntad de ayudar bajo la autoridad de Cristo. La segunda práctica es el examen de conciencia sobre la ayuda prestada. Santa Teresa lo practicaba cada noche antes de dormir y es una herramienta de autoconocimiento espiritual extraordinaria. Consiste en revisar honestamente cada acto de ayuda que diste durante el día y hacerte 3 preguntas específicas que la santa formuló con precisión quirúrgica. La primera pregunta es: ¿experimenté paz interior genuina al ayudar a esta persona? ¿O sentí inquietud, resentimiento o agotamiento? Esta pregunta revela si tu ayuda vino de Dios o de tu propia necesidad de ser buena. Porque Dios nunca pide algo que destruya tu paz interior. Si ayudaste y perdiste tu paz, esa ayuda no vino de Él. La segunda pregunta es: ¿esta persona mostró gratitud genuina y deseo de cambiar, o simplemente tomó lo que le di y continuó en los mismos patrones destructivos? Esta pregunta revela si estás ayudando a alguien que busca salir de su situación o a alguien que solo quiere que tú la hagas más cómoda. La gratitud genuina siempre viene acompañada de esfuerzo por cambiar. Si solo hay demanda sin transformación, estás alimentando dependencia enfermiza. La tercera pregunta es: ¿mi ayuda acercó a esta persona a Dios o simplemente la mantuvo cómoda en su distancia de Él? Esta pregunta es la más penetrante de todas, porque revela el fruto espiritual real de tu acción. La verdadera caridad siempre acerca a Dios. Si tu ayuda no produce ese fruto, entonces no es caridad verdadera, sino complicidad con el alejamiento espiritual de esa persona. Santa Teresa enseñaba que quien practica este examen nocturno durante 30 días consecutivos desarrolla una capacidad de discernimiento tan aguda que puede reconocer en el momento mismo cuando alguien está abusando de su bondad. Ya no necesita esperar días o semanas para darse cuenta. Siente inmediatamente la pérdida de paz que indica ayuda equivocada. Testimonios de esta práctica son transformadores. Una madre que rescataba constantemente a su hijo adulto comenzó a hacerse estas 3 preguntas cada noche. En 2 semanas tuvo claridad absoluta. Su hijo no mostraba gratitud genuina, no tenía deseo real de cambiar, y su ayuda solo lo mantenía cómodo en su irresponsabilidad. Esa claridad le dio el valor para decir no por primera vez en años. La tercera práctica es la consagración de tu voluntad de ayudar a Cristo. Esta práctica se realiza una sola vez, pero con solemnidad y compromiso total. No es una oración casual, sino un acto formal de entrega que establece un pacto espiritual entre tu alma y Cristo. Santa Teresa la consideraba la práctica más poderosa de las 3, porque genera una protección espiritual permanente. El ritual sencillo que Santa Teresa enseñaba es el siguiente: en un momento de oración profunda, preferiblemente ante el Santísimo Sacramento o frente a un crucifijo en tu hogar, arrodíllate y pronuncia estas palabras con todo tu corazón. Señor Jesucristo, hoy consagro en tus manos mi voluntad de ayudar al prójimo. Ya no es mía, sino tuya. Ya no ayudaré según mi propio criterio, sino según tu voluntad revelada. Prometo no rescatar a quien tú no me pidas rescatar, aunque me cueste lágrimas.
Prometo alejarme de quien tú me pidas alejar, aunque me cueste juicio humano, y prometo confiar en que tu amor es más sabio que mi compasión. Toma mi bondad y úsala solo para tu gloria. Amén. Después de pronunciar esta consagración, Santa Teresa enseñaba que debías besar el crucifijo como señal de tu compromiso sellado. Y desde ese momento, cada vez que alguien te pidiera ayuda antes de responder, debías recordar mentalmente: mi voluntad de ayudar ya no es mía, es de Cristo. Debo consultarle a Él antes de decidir. La promesa de Santa Teresa para quienes hacen esta consagración es extraordinaria. Quien consagra su voluntad de ayudar a Cristo nunca quedará desamparado en el discernimiento. El Espíritu Santo le mostrará claramente a quién ayudar y de quién alejarse. Y aunque el mundo lo juzgue duramente por poner límites santos, su paz interior será inquebrantable, porque sabrá que está obedeciendo a Dios. Testimonios de esta tercera práctica son los más poderosos. Mujeres que vivieron décadas siendo manipuladas, después de hacer esta consagración con fe genuina, experimentaron una transformación radical. Dejaron de sentir culpa al decir no. Dejaron de temer el juicio humano. Dejaron de necesitar la aprobación de quienes antes las usaban. Y lo más importante, experimentaron una libertad interior que solo viene de saber que estás obedeciendo a Dios por encima de todo. Las 3 prácticas de protección espiritual que Santa Teresa enseñó no son magia ni superstición, son herramientas de cooperación con la gracia divina. Dios quiere protegerte de quienes buscan destruir tu paz interior, pero necesita tu cooperación consciente. Estas 3 prácticas establecen esa cooperación de manera concreta y poderosa. Todo lo que Santa Teresa reveló tiene un solo propósito: que vivas en paz, con libertad interior y con la certeza de que tu bondad es verdadera. Y eso es exactamente lo que descubrirás en este momento final. Santa Teresa de Ávila vivió y enseñó una verdad que libera. La verdadera caridad no es dar siempre, sino dar bien. No es estar disponible para todos, sino estar disponible para quienes Dios te pide servir. No es rescatar a cada persona que te pide ayuda, sino discernir con sabiduría dónde tu ayuda glorifica a Dios y dónde solo alimenta la autodestrucción ajena. Las 5 personas que la santa advirtió que nunca debes ayudar no son enemigas a las que debes odiar. Son almas enfermas que necesitan conversión, no tu complicidad. Y la mayor misericordia que puedes darles es permitir que experimenten las consecuencias de sus decisiones, porque solo en ese vacío podrán finalmente buscar a Dios con sinceridad. Tu paz interior no es negociable. Tu vida espiritual no es un recurso ilimitado que puedes derramar sobre quienes solo buscan devorarte. Tu bondad es un don sagrado que debe ser protegido con discernimiento santo. Y cuando aprendes a decir no con amor, cuando te alejas de quienes te destruyen, cuando proteges tu alma con las prácticas que Santa Teresa enseñó, experimentas algo extraordinario: la libertad de los hijos de Dios. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti, que te conceda discernimiento para reconocer a tiempo a estas 5 personas, que te dé valor para alejarte sin culpa, y que tu vida espiritual florezca en la paz que solo viene de obedecer a Dios por encima de todas las expectativas humanas. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal para continuar recibiendo la sabiduría mística de los santos. Y mira el próximo video donde descubrirás las oraciones de protección que Santa Teresa rezaba cada noche para blindar su alma y su convento contra influencias destructivas. Que la paz de Cristo reine en tu corazón hoy y siempre.